oportunidades acá hemos hablado del 21 de noviembre del año 2021, la última elección regional que tuvimos en el país, de cómo la oposición, que fue en 2 bloques, en algunos estados no fueron 2, en otros estados fueron hasta 5 bloques, fueron 5, 4 candidatos en otras entidades. Pero lo cierto es que siempre se hace el ejercicio de cara a este proceso electoral de cómo hubiese sido el resultado si la oposición hubiese presentado una sola candidatura. Pero es un ejercicio que aplica en algunos estados a favor de la Alianza Democrática. Le pongo, por ejemplo, el caso de Anzoátegui, que es el partido de Kerry Mavares. Si todos hubiesen apoyado a José Brito hoy fuera gobernador de Anzoátegui. No pasó. En el caso de Falcón, si todos hubiesen apoyado a Eliezer Cirí fuera gobernador. No pasó. Estamos hablando de 2 realidades distintas porque son de sectores distintos de la oposición. Hay ya lección respecto a eso que ocurrió, por apertura cierto, respecto a eso. Por cierto, Carlos, y a todos quienes nos ven, esos ejemplos que has colocado los puedo hablar con rol protagónico. En el caso de Brito, la hazaña de ganarle a un gobernador en ejercicio claro, de la unidad, que entendió por su terquedad que él era el que ganaba a trocha y mocha, y los resultados reflejaron que José Brito es el gobernador sentimental del estado Anzoátegui. En el caso de Falcón, vamos al revés. Es la terquedad, por cierto, de otro adeco radicalizado como Eliezer Cirí, que ya era su 4ª vez como candidato a gobernador en el estado, porque lamentablemente tenemos en nuestro estado Falcón una candidaturitis de gente que tiene 55 años de vida y tienen 35 años intentando ser gobernador del estado Falcón, desde antes que pudieran votar casi. Entonces, es el resultado de que como ellos eran los puros y castos, a todos quienes éramos candidatos a alcaldes de la Alianza Democrática en el estado, bueno, no nos hicieron caso porque Caracas no los prohibía, porque ellos son los alacranes, porque son cacas, y resulta que de los candidatos a alcalde o de los alcaldes electos en el estado Falcón, que son 25 municipios, 10 alcaldes electos de oposición, 7 eran de la Alianza Democrática. En el resto, que llegamos segundo y perdimos por poquitos votos, en mi caso del municipio de Los Taques, perdí por 1000 votos y la unidad sacó 2000, pero yo saqué 6000, o sea, y la alcaldesa nos ganó por 1000 votos de diferencia. Entonces, ¿cuántos municipios se perdieron así? 50 en el país. 50 municipios. Y perdimos 6 gobernaciones en ese mismo interín. Entonces, es, por supuesto, un gran ejemplo de lo que no se debe hacer nuevamente en este proceso. Y que entiendo que hay gente que está abandonando el barco de la radicalidad y que con el favor de Dios no está involucrada dentro de las causales de prohibición de inscripción de candidaturas que se han establecido a raíz de los últimos 3 instrumentos legislativos aprobados por la Asamblea Nacional. Claro, la ley Bolívar, por ejemplo. Entre ellos la ley Simón Bolívar. Bueno, aquí tendremos que hacer alianza. Y vamos a hacerla porque vamos con el compromiso firme de reconocer liderazgo. Y lo ponemos como ejemplo. Claro. Y yo quiero hacerlo sin que esto signifique abordar la campaña política o ponerlo... Pero hoy día es un ejemplo de qué decisión tomará ante el país. Si va a tomar la misma decisión de Juan Pablo Guanipa, quien le regaló al chavismo la gobernación del Zulia por 5 años y fueron los peores 5 años de ese estado en 100 años, o verdaderamente va a hacer fuerzas común para defender ese espacio zuliano tan importante para las decisiones políticas del país y el conjunto de alcaldes que lo acompañan. Bueno, ya Manuel Rosales lo dijo, que él va a seguir siendo el capitán del Zulia. Bueno, y que los demás son pura labia, dijo en su memoria y cuenta hace unos días Manuel Rosales. Bueno, esperemos que sea así, porque aquí llegó la hora de demostrar. Pero ustedes estarían dispuestos a apoyar a Manuel Rosales, por ejemplo. Pero lo hemos dicho, el propio presidente del partido lo ha dicho. Y hemos sostenido conversaciones con todos, porque gracias a Dios de manera inteligente, por cierto, para llevar palo parejo, pero de manera inteligente, los gobernadores de estado decidieron dar un paso al frente y desmarcarse de la radicalidad del país. Yo invito desde acá a los alcaldes del estado Falcón, que lo dije en una rueda de prensa hace 48 horas y hoy desde acá lo reitero, y con ello el ejemplo para todos los alcaldes del país. No sean tibios en este momento donde el pueblo quiere verlos comandando el llamado al voto, el llamado organizado a unirnos para verdaderamente defender los espacios que hasta ahora tenemos y por supuesto expandirlos, porque hay cómo hacerlo, hay cómo crecer y de 100 alcaldías recuperar un número importante,
de 4 gobernaciones, poder pasar por lo menos a la mitad de las gobernaciones del país. Y lo podemos hacer en conjunto. Aquí no vamos a hacer el borrón y cuenta nueva, porque hay gente que verdaderamente, aún teniendo nosotros borrador, yo quisiera votarlo para no borrar esa cuenta, porque le han hecho demasiado daño al país. Pero con quienes se pueda, que estoy convencido es la mayoría, y representen liderazgo genuino en sus comunidades, en sus estados, vamos a echarle ganas, porque necesitamos unir al país para ganar, porque a partir de este momento tenemos la posibilidad, Carlos y todos quienes me escuchan, de avanzar con una política de verdad, con una política que el ciudadano entienda que hay políticos que les servimos para algo, que les somos útiles para ayudarlos en la consecución de la solución a los problemas por los cuales durante 25 años los teníamos y se han agravado en el país. Es un cronograma de 90 días desde la convocatoria de la elección hasta lo que va a ser finalmente el proceso del 27 de abril. Ustedes ya han tenido la oportunidad de salir a la calle, porque estamos hablando del 21 de noviembre de 2021, pero el 28 de julio el resultado demuestra que estas organizaciones políticas no superaron los 5 puntos porcentuales. Es decir, la Alianza Democrática y todos los partidos que fueron la segunda coalición de oposición en su momento y que si se juntan ciertamente hubiesen logrado un mejor resultado en términos de elecciones regionales, pasaron de eso a un 5%. Mira, pero ninguna elección es igual a otra. Yo estoy convencido que tras la locura del llamado de la dueña de todo y de los dueños de nada a no votar, pero quien me está escuchando allí sabe y dice, bueno, si yo no voy a votar, la última arma que nos queda a los civilistas, a los nacionalistas, que es el voto, bueno, se la vamos a regalar a quienes tienen el país echado a perder. ¿Y quién termina asfaltando su calle? ¿Quién termina atendiendo su ambulatorio? ¿Quién termina metiéndole la mano a su jardín de infancia, a su colegio, a su liceo, donde estudia la inmensa mayoría del país? ¿Quién repara las canchas, los estadios? ¿Quién está pendiente del servicio de agua, de cloaca, de gas? Bueno, son los alcaldes, y los presupuestos se aprueban en los consejos municipales. Cuando llegue esa elección hay que participar. Para las obras de mayor envergadura, los gobernadores. ¿Y quiénes aprueban esos presupuestos? Los legisladores, que eso sí los vamos a elegir el 27 de abril. Pero además, ¿quién termina aprobando el presupuesto nacional y quién se convierte en el vocero, en el paladín para buscar los recursos a los grandes proyectos que necesitan nuestro municipio y nuestro estado? Bueno, sus diputados. Entonces hay que salir a votar. Esa opción va a quedar ahí. Entonces la gente, al ver que la verdad, la coherencia y la constancia está de este lado, va a haber una migración importantísima de aquellos que nos señalaban como alacrán, hoy día a sacudirnos el partó, quitarnos el polvo de las carreras anteriores y entender que solo unidos, bajo el perdón, bajo la rectificación, bajo la verdadera verdad, y valga la redundancia, de la política y de lo que está sucediendo, habrá una migración de millones de ciudadanos que haremos causa común con quienes hoy gobiernan en alcaldías, en gobernaciones y son diputados regionales y nacionales de oposición, para continuar si lo han hecho bien, para cambiar y defender el espacio si lo hicieron mal y para crecer porque tenemos los votos y tenemos las ganas. Usted le pregunta a cada venezolano y de cada 10, 7 dicen hay que cambiar, hay que cambiar. Y ese cambio no puede ser solo para un nivel, tiene que ser para todos. ¿Qué vamos a hacer? A volverle a regalar el TCJ, el CNE y el Poder Ciudadano a quienes hoy con toda la legalidad del mundo lo hicieron porque abandonamos el espacio en el 2005 y en el 2010. Claro, porque eso es un tema importante en todo esto, que las elecciones parlamentarias tradicionalmente son de baja participación, salvo tal vez el caso 2015, y la gente tal vez no tiene la conciencia de la importancia del Parlamento en este sentido. Bueno, porque es que además, ¿por qué no participan en el 2020? Porque ese Parlamento del 2015, salvo 34 diputados valientes que terminamos rompiendo con la vieja política en aquello que llamó la rebelión de las regiones, y que aquel 5 de enero hubo 3 narrativas y un solo hecho. Quienes estuvimos allí dentro, con la verdad desde bien madrugado, porque nos decían que no nos iban a dejar entrar, bueno, hicimos causa común por el país. Luis Parra se convirtió en el presidente de la Asamblea Nacional que logró pacificar al país. Que entre una Asamblea Nacional Constituyente y un gobierno interino que nada le daba nada al país, logramos nosotros la eliminación de uno y la eliminación de otro para reinstitucionalizar el país. Tamaña cosa que logramos. ¿Y quiénes lo hicimos? Bueno, 34 diputados de las regiones
que rompimos con el gobierno interino de Juan Guaidó por los vestigios de corrupción que ya olfateábamos y que hoy se comprueban, sin lugar a dudas. Pero además, logramos decirle a la gente, mientras llamaban a la abstención y decir que había una Asamblea Nacional que mientras estuviera Maduro se iba a extender per século a per século y hasta el infinito, y hoy día siguen haciéndolo, pero nosotros señalamos y nos separamos de aquel bodrio y de aquel hecho ilegal, inconstitucional totalmente, y que hoy nos da no tan solo la moral, sino la absolución ante la ley, de haber marcado un punto y aparte. Y hay 34 nombres que quedarán marcados en la historia como los que no seremos en ningún momento objeto de investigación, y si se nos investiga no habrá culpabilidad alguna, porque nos desmarcamos de aquello cuando en lugar de hacer realidad la esperanza de la gente, de una Asamblea Nacional que trabajase institucionalmente coordinada para solventar los problemas de la gente, terminó convirtiéndose en una camarilla de pocos para robarse todo lo que le habían cercenado al país de fuera. ¿Sabes cuánto real tiene este país hoy día guardado afuera que ahora no hayan cómo hacer para devolvérselo? Porque un gobierno que está en descrédito, que tiene cortados sus ingresos, si le devuelven los activos a Venezuela que están fuera, y que muchos de ellos verdaderamente están resguardados, la mayoría de las partes, esperemos que sea así. Ayer escuchaba al presidente de la República hablar nada más y nada menos que de los 5.000 millones de dólares que el propio Horacio Medina reconoció hace semanas que había producido Citgo. Bueno, ¿y por qué eso no está dentro del erario público para resolver los problemas de los venezolanos? Claro. Porque ese porcentaje que se gana en los bancos del exterior se lo reparten quienes nos llenan de sueños a través de las redes, pero que no lo traducen en realidad para que usted y yo no pasemos tanta broma, tanta roncha, y ellos sí viviendo efectivamente de lo dorado que significa ser oposición fuera del país. Jugando pádel algunos incluso en Miami. Así Nos es. toca hacer una pausa, 7:34 minutos de la mañana. Vamos a leer los comentarios de la audiencia al regreso.